la regularización migratoria basada en la nueva Ley de Migraciones y Extranjería, que es una ley que cambió hace medianamente poco en el año 2022. Entonces, para poder comenzar, en el SJM, que es una fundación en la cual nosotros trabajamos, el SJM es un espacio, es una ONG, una organización de la sociedad civil que pretende trabajar para poder promover el derecho de la inclusión de las personas migrantes y refugiadas que viven en Chile y que quieren venir a vivir a Chile también, ¿ya? Entonces, de esa manera, entre el trabajo de intervención que nosotros hacemos, buscamos facilitar ciertos procesos de inclusión. Para esta sesión en específico, entonces, vamos a brindar algunas herramientas e información para poder resolver consultas sobre regularización migratoria según la nueva Ley de Migración y Extranjería. En específico, la tramitación de visas para niños, niñas y adolescentes, o sea, para menores de edad. Entonces, para poder entrar un poco más en el contexto y entender como exactamente en qué situación podemos encontrarnos en este momento, vamos a hablar un poco de lo que propone entonces la nueva Ley de Migración y Extranjería. Y les voy a mostrar acá un cuadro comparativo para que ustedes también puedan entender cómo es que cambia la situación. Hacia el lado de los cuadros naranja vamos a encontrar lo que proponía la antigua Ley de Extranjería y en los cuadros azules lo que propone la nueva Ley de Migraciones. ¿Ya? Desde los nombres ya hay un cambio de visión. Hablábamos antes de Ley de Extranjería. Era una ley que estaba creada como en 1975 aproximadamente. Y es una ley que proponía como que las personas que venían a vivir a Chile de otros países eran extranjeros. O sea, eran personas como ajenas a esta cultura que venían a vivir acá. Hoy ya comenzamos a hablar de una ley de migraciones. Entonces, que reconoce el fenómeno del movimiento migratorio como, en el fondo, parte de los derechos fundamentales de las personas y reconoce como esta capacidad de una persona de poder vivir en un lugar y luego vivir en otro. En la nueva Ley de Extranjería tenemos tres figuras que son similares a las que existían antes y que tienen cada una ciertas características. Existe el permiso de permanencia transitorio, que es este voucher del turismo que otorga la PDI cuando una persona ingresa por el aeropuerto o por algún paso fronterizo y que tiene una duración de hasta 90 días. ¿Ya? ¿De qué depende que tenga 90 días o menos? Del perfil migratorio. Existen algunas nacionalidades, incluso podría ser el caso de algunos de ustedes, que este permiso se otorga por 30 días, por 15 días, incluso a veces por 2 días. ¿Ya? Eso depende de la capacidad como de dinero que la persona puede llegar a acreditar para poder llegar a Chile. Después tenemos el permiso de residencia temporal, que es el símil a las visas temporarias, que en el fondo este permiso que me permite a mí quedarme a vivir en Chile por un tiempo como de mediano tiempo, 1 o 2 años, y que en el fondo me habilita para poder trabajar porque supone que yo ya voy a vivir en este país por un tiempo definido. Y tenemos por último el permiso de residencia definitivo, que es este permiso que me otorga en el fondo todos los beneficios de ser un ciudadano que reside en Chile. No me habilita todavía para tener un pasaporte chileno, sin embargo sí me habilita para poder tener los beneficios de tener la cédula chilena definitiva. Entonces, con un carnet definitivo yo puedo viajar con mi cédula chilena a otros países, por ejemplo, y puedo también optar a algunos beneficios que se pueden optar dentro de Chile, como temas de vivienda, de educación, entre otros. Entonces, para poder ahondar un poquito más en el detalle, vamos a pasar rápidamente por cada uno de estos permisos, ¿ya? En el permiso de permanencia transitoria, que era el que les decía que la representación es como este papelito blanco que entrega la PDI, es un permiso que dura 90 días, que es prorrogable por hasta 90 días más cuando se vence, que también la prórroga depende de la capacidad monetaria que muestra la persona, y que no permite actividades remuneradas, ¿ya? Es un permiso que no está pensado para venir a trabajar a Chile, sino más bien para venir a hacer turismo, o sea, para venir como a visitar, venir de vacaciones, ese tipo de cosas. Dice ahí, salvo excepciones. Existen algunas excepciones relacionadas con esto, pero que no aplican para la mayoría de las personas migrantes.
Porque en realidad, para que ustedes se hagan una idea, las personas que trabajan siendo turistas, que se les da un permiso de trabajo, son como los artistas, las personas que vienen como a hacer cosas relacionadas al teatro, a la música, porque ellos ingresan como turistas, se firman algunos como contratos con las productoras y eso permite que se les pague como la remuneración a pesar de haber ingresado a Chile como turistas, ¿ya? En este sentido, una pregunta muy como frecuente que ocurre cuando hablamos de este permiso es en base a lo que se podía hacer en la antigua ley. Si hoy en día yo soy titular de este permiso, ¿puedo acceder a una residencia temporal para quedarme en Chile? Antes, en la antigua ley, yo podía venir a Chile como turista, que es la situación de muchas personas que vinieron antes del 2022, y cuando las personas venían a Chile, encontraban que Chile tenía algunas oportunidades para ofrecerles, muchos de ellos encontraban un trabajo rápidamente, entonces decidían quedarse. ¿Y qué hacían? Ante el ministerio, en el fondo como en ese tiempo Departamento de Extranjería, metían los documentos y decían, mira, encontré un trabajo, me quiero quedar, y se les daba una visa temporal. Hoy en día eso no es posible. Hoy tiene Chile una nueva ley de migraciones que es mucho más restrictiva en ese sentido y que permite un poco, en la teoría, transparentar las intenciones de las personas que vienen a Chile. Entonces Chile tiene hoy un sistema un poco más parecido, por ejemplo, como el sistema europeo. Es decir, yo me quiero ir a vivir a Chile, entonces yo tengo que postular a una visa antes de irme a vivir a Chile. Yo tengo que transparentar mi situación y decir, como yo quiero vivir en este país, voy a hacer tal cosa, voy a trabajar en tal lugar. Este es en el fondo como mi plan migratorio y cuando a mí Chile me apruebe, yo puedo viajar ya como residente chileno, llego y busco mi cédula. Ese es como el plan ideal hoy en día. Aún así, hay muchos países que pueden ingresar igualmente como turistas, ¿ya? Por ejemplo, es el caso de Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador. Esos países, personas que nacieron en estos países, pueden venir a Chile e ingresar como turistas, pero no pueden, siendo turistas, cambiar este estatus migratorio. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Y existen otras personas que de plano no pueden porque tienen una restricción de un visado consular. ¿Qué significa eso? Que la ley deja claro ahí que existen algunas nacionalidades que para venir a hacer turismo a Chile tienen que pedir una previa autorización. Entre las más comunes, ¿cuáles encontramos? Venezuela y Haití. Hay otras más también como Israel, China y otras nacionalidades que nosotros no vemos tanto como venir a Chile, ¿ya? Entonces, estas personas necesitan un visado desde el país de origen, incluso para venir a hacer turismo. Entonces, la figura vendría siendo como, hola, deseo ir a hacer turismo a Chile, Chile revisa tu caso y te dice, ok, puedes venir 30 días, puedes venir 60 o 90 días, ¿ya? Y después de eso, cuando se vence tu turismo, debes salir del país. ¿Y cuál es la excepción que propone la ley? La excepción que propone la ley es lo siguiente, la reunificación familiar. ¿Ya? ¿Cuáles son las únicas personas que estando dentro de Chile como turistas pueden pasar a una visa temporal? Aquellas personas que están en situación, con alguna situación familiar dentro del país. Es decir, aquellos que fueron, que tienen vínculos directos con alguna persona que sea chilena o con alguien que tenga residencia definitiva. ¿Cuáles son los que la ley va a entender como vínculos directos? Funciona así. Para personas que son menores de edad, pueden ser madre o padre, bueno, madre o padre solamente. Para personas que son mayores de edad, pero que tienen alguna situación de escolaridad, o sea que por ejemplo están estudiando en la universidad o están haciendo como algún estudio superior, pueden ser madre o padre, cónyuge o hijos, ¿ya? Y para aquellos que son mayores de 24 años, pueden ser solo cónyuge, o sea, si están casados o tienen un acuerdo de unión civil, o si tienen hijos. ¿Se entiende? Ahí hay una duda que es como muy frecuente y como que se las aclaro desde ya, no entran los hermanos.
Ya como si alguien tiene hermanos que vino hace mucho tiempo a vivir y el hermano tiene permanencia definitiva, ese no se considera un vínculo directo. Entonces yo no puedo obtener la reunificación familiar a través de mi hermano, ni a través de mis abuelos tampoco, que también es algo frecuente. ¿Ya? Esos no se consideran vínculos directos. Entonces pasamos a la residencia temporal, que es como lo que vendría después de este turismo. Y la residencia temporal, por definición, es un permiso otorgado por el servicio a los extranjeros que tengan el propósito de establecerse en Chile por un tiempo limitado. Actualmente, la visa de residencia temporal se otorga por 24 meses, por 2 años, ¿ya? Y eso habilita a que la persona, después de tener la residencia temporal, pueda pasar a la permanencia definitiva, ¿ya? Actualmente existen, por ejemplo, podría ser la situación de algunos de sus padres, personas que hayan obtenido esta visa en la antigua ley, o sea que la hayan obtenido del 2022 hacia atrás. Las personas que aún tienen la ley desde como el mandato anterior, sigue vigente, sin embargo, cuando les toque hacer la prórroga de la visa, se les va a cambiar a una de las visas nuevas, ¿ya? Como cambió la ley y cambiaron como los nombres de las visas, se homologan, se llama. O sea que te vuelven a dar la visa, pero te asignan el nombre de la más parecida a la que tú ya tenías. ¿Ya? Entonces, como les decía, tiene 2 años de vigencia, se puede prorrogar por hasta 2 años más. Por regla general se solicitan desde fuera de Chile, excepto la excepción que les decía de la reunificación familiar. Y la solicitud desde fuera de Chile se mantiene desde fuera, digamos, hasta que a mí me aprueban la visa. Yo estampo de manera electrónica mi visa y ahí puedo viajar a Chile a buscar la cédula chilena. Entonces, cuando yo ingreso a Chile, hago el registro en la PDI, queda registrado que yo ya soy residente en Chile. Entonces, yo ingreso, me dan el voucher igual del ingreso, pero yo cuando llego puedo ir directamente dentro de los próximos 30 días al registro civil a buscar mi cédula. ¿Sí? Y la residencia definitiva, que sería como el siguiente nivel de las residencias en Chile, por definición es un permiso para radicarse indefinidamente en Chile que autoriza a desarrollar cualquier actividad lícita, ¿ya? Con la permanencia temporal nosotros podemos trabajar. Eso es como el permiso que se otorga, pero no podemos tener otros beneficios como por ejemplo en el caso de sus padres, no se puede optar a un subsidio de vivienda, no se puede optar por regla general a algunos beneficios mayores como en la educación y ese tipo de cosas. Pero con la permanencia definitiva, al tener el carnet chileno de permanencia definitiva, yo ya estoy habilitado para poder tener muchas otras cosas. Incluso también algunos beneficios bancarios que no están directamente relacionados con la migración, pero que sí tienen requisitos tales como tener permanencia definitiva para tener un crédito, para poder pedir un crédito para comprar una casa o para poder tener una cuenta que me permita como más capacidad de ahorro y ese tipo de cosas. Solo se puede obtener si las personas postulan a ella, y esto es importante, porque acá se da una duda que es frecuente y es que a veces nosotros atendemos como en los territorios personas que nos dicen: vivo hace 6 años en Chile y todavía no me dan la permanencia definitiva. Ahí yo voy y pregunto: ¿solicitaste la permanencia definitiva? Y las personas que me responden: no. Porque piensan que posterior a que pasen los 2 años, cuando ellos vuelvan a hacer una solicitud de visa, les va a llegar la definitiva porque el sistema va a detectar que llevan más de 2 años. Y eso no ocurre, porque la permanencia definitiva tiene muchos requisitos relacionados a la estabilidad en Chile. Yo tengo que comprobar que tengo un contrato de trabajo que me permite sustento económico, tengo que comprobar, en el caso de tener familia, enviar sus documentos, como enviar las actas de nacimiento de los hijos. Hay mucho que comprobar como en papel. Entonces no es algo que ocurra por defecto. El cambio de categoría, o sea, si yo tengo permanencia definitiva y deseo pasar tengo permanencia temporal y deseo pasar a la definitiva, ese cambio de categoría debo hacerlo antes de que se venza la temporal. Ya todos los cambios de visa son 3 meses antes del vencimiento. Las solicitudes de prórroga, para los que algunos de ustedes tenga actualmente visa temporal, son 3 meses antes del vencimiento. ¿Ya? Siempre ese es el plazo.
y las personas también pueden perder este beneficio. ¿Cómo se pierde la permanencia definitiva? Si alguien sale del país y permanece más de 2 años fuera. Si yo salgo de Chile, que es la situación que vivieron muchas personas en pandemia, que salieron y les pilló como la cuarentena y el cierre de fronteras fuera de Chile, cuando volvieron a ingresar se encontraron con la frontera cerrada, entonces no pudieron venir. Tuvieron que esperar y cuando abrieron la frontera habían pasado más de 2 años. Como estas personas no hicieron solicitudes de permiso ni nada desde fuera de Chile, cuando pasaron esos 2 años, esas visas se perdieron de manera tácita. Actualmente estamos como en un sistema híbrido, podríamos llamarlo, en el que hay muchas personas que aún están acogidas a visas que fueron otorgadas en la antigua ley. Hay otras personas que están en visas ya de la nueva ley. A título personal, yo estimo que nos quedan aproximadamente unos 2 años más en este sistema y posteriormente, como yo les decía, que todas las visas se van a ir homologando, en unos 2 años más aproximadamente, yo creo, todas las personas ya van a tener visas otorgadas bajo la nueva ley. Entonces, todo lo que fue de la antigua ley ya va a quedar en el fondo solo en el papel. Puede haber alguna persona que tenga como alguna visa estampada en el año 2018, pero ya solo va a ser como un registro. Pero ya no van a quedar visas activas que hayan sido otorgadas bajo la antigua ley. Vamos a hablar también ahora del ingreso por paso no habilitado, ¿ya? Que es algo que no está como regulado por ley, como un tipo de ingreso a Chile, pero sin embargo es una situación que vemos muy frecuentemente, en la cual incluso muchos de ustedes podrían ser como protagonistas de esta forma de ingreso. El ingreso por paso no habilitado es lo que ocurre cuando una persona ingresa al territorio nacional sin dejar registro de ese ingreso ante la policía que le compete el tema migratorio. En Chile, ¿quién es quien regula el tema migratorio? La PDI, ¿ya? Por eso en todos los pasos fronterizos hay estas casetas de la PDI. Quienes de ustedes hayan migrado a través de avión saben que cuando uno llega al aeropuerto, lo primero que hay que hacer es registrarse por la PDI antes de que te entreguen cualquiera de tus cosas. Siempre el registro por la PDI es en el fondo la forma de avisar que yo estoy en un territorio. El ingreso por paso no habilitado es cuando no ocurre esto. Por lo tanto, se salta como la primera norma, que es la de poder en el fondo informar que yo estoy en este nuevo país. Como no ocurre este registro, lo primero que se debe hacer es lo que dice acá: declaración voluntaria por ingreso clandestino. Esta declaración es un trámite que se hace a través de la página web de la PDI. Es un formulario que las personas deben completar, donde facilitan varias de sus informaciones de datos personales, pero también del modo de ingreso, es decir, por dónde ingresaron, a qué hora, si venían solos o acompañados, si venían con hijos, si ingresaron con otros grupos de personas desconocidas. Eso también se hace para poder rescatar datos de como posibles redes que estén poniendo a las personas en situaciones de peligro. Entonces, en esta declaración, las personas completan, llenan todos sus datos y de esa manera están avisándole a la PDI como: hola, yo estoy en Chile, ¿ya? Esto se hace solo para quienes son mayores de edad. Las personas que son menores de edad no hacen declaración por ingreso clandestino, porque los menores de edad no reciben ni pagan ningún tipo de sanción por el modo de ingreso a Chile. ¿Ya? Los menores de edad no juntan multa si se les vence una visa, ni tampoco tienen como esta obligación de hacer esta declaración. Esta declaración en la nueva ley cambia a esta modalidad de declaración porque antes la conocíamos como autodenuncia, ¿ya? Y antes se llamaba autodenuncia porque en la antigua ley se consideraba que el ingreso clandestino era un delito. Entonces, como había un delito, lo que correspondía era que la persona hiciera una denuncia. ¿A quién? A sí mismo. Hoy en día, la nueva ley propone que el ingreso por paso no habilitado no es un delito, es una infracción migratoria. Por lo tanto, ya no corresponde hacer denuncia, sino que se hace solamente una declaración, ¿ya? Este es el primer paso para poder avanzar hacia algún posible camino de regularización para el caso de los adultos, ¿ya?
En el caso del ingreso por paso no habilitado, como es una infracción, lo que corresponde por ley es que la persona que comete la infracción reciba alguna sanción. ¿Cuál es la sanción única para los mayores de edad que ingresan por paso no habilitado? La orden de expulsión. La orden de expulsión es un documento que comprueba que la persona ingresó por paso no habilitado y donde se le mandata que debe salir del territorio nacional. ¿Ya? Entonces está sujeto a que cuando ocurran expulsiones masivas, la persona sea incorporada y sea expulsada, que es como algo que vimos en algún momento ocurrir y cubierto por los medios de comunicación, es algo que escuchamos también mucho que ocurre en Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace que en Chile, a pesar de que aún vemos expulsiones, no ocurran de manera tan frecuente? Que el mismo protocolo de la expulsión trae la posibilidad de apelar. Entonces, cuando las personas reciben la orden de expulsión, pueden apelar dentro de los próximos 5 o 10 días, según lo que diga la carta, y pueden comprobar su situación familiar para que el Estado les permita no ser expulsados. Y ahí los mayores de edad lo que hacen es enviar los documentos de los menores de edad al grupo familiar, van contando si trabajan, si tienen hijos, en el fondo todo lo que demuestra que están haciendo una vida en Chile. Y eso se presenta ante la Corte Suprema y permite que las personas salga el fallo a su favor y queden sin la posibilidad de ser expulsados. Cuando pasa eso y ya tenemos sin riesgo de expulsión, nosotros podemos pasar a pensar en alguna vía de regularización, enviando una carta al subsecretario o revisando algún sistema que nos permita poder acogernos a algún tipo de visación. ¿Ya? Acá rapidito, porque como les dije, ya no existe la figura de la autodenuncia, entonces ahora solo existe esta declaración que hablábamos. Y vamos a pasar ahora a la parte más importante, que es la situación en la que se pueden encontrar ustedes, ¿ya? ¿Qué pasa en este contexto migratorio del que acabamos de hablar? Con los niños, niñas y adolescentes, o sea, con los menores de 18 años. Los menores de 18 años pueden regularizar su situación en Chile independiente de la forma en la que ingresaron y de la situación migratoria en la que se encuentran sus padres o madres, ¿ya? Y quienes ingresaron por paso no habilitado pueden también acogerse a este sistema de regularización. Entonces, no importa en qué situación están los papás, no importa de la manera en la que ingresaron a Chile, ni importa tampoco si tienen o no algún proceso de visa. Todos pueden acogerse a esta visa, ¿ya? Cuando tengan la visa temporal para niños, niñas y adolescentes, como la visa dura 2 años, cuando pasen de ahí, van a poder tener la residencia definitiva también, que es ahí como un mito que existe. A veces las personas creen que esta visa no te permite pasar a la definitiva, y eso no es verdad, sí se permite. Ya, por eso es importante hacerla lo antes posible también. Y esta visa es gratuita. ¿Por qué? Por 2 cosas. Uno, porque como les dije, los menores de edad no pagan derechos migratorios. No pagan multas, ni pagan los documentos, ni pagan visa. Pero también es gratuita porque esta visa se considera una visa humanitaria. ¿Qué significa humanitaria? Que está dentro de la categoría de aquellas visas que están pensadas en la población que pudiese estar en mayor situación de riesgo, ¿ya? En Chile, ustedes mejor que yo lo saben, si alguna persona no tiene documentos, es casi como si legalmente no existiera. Después nos enfrentamos a los problemas relacionados con entrar a la universidad, poder rendir la prueba, convalidar las notas, tener los certificados de estudio. Entonces, esta visa está pensada para poder empezar a subsanar esta situación de escolaridad, sobre todo en la que se encuentran los menores de edad. ¿Qué necesito yo para poder tener esta visa? Acá están los requisitos, ¿ya? Necesito tener mi partida de nacimiento o certificado de nacimiento debidamente apostillado o legalizado según corresponda en el país que yo nací. El documento de identidad, que puede ser la cédula o puede ser también el pasaporte. Un certificado de salud o de estudios también puede ser. Entonces sirve la inscripción al CESFAM o sirve también el certificado de alumno regular. Y necesito también una declaración jurada de expensas, que es un documento que tiene que hacer la mamá, el papá o el cuidador legal en la notaría,
¿Qué es una declaración jurada de expensas? Un documento donde un adulto dice que está a cargo de un menor de edad. ¿Ya? Es muy sencillo en realidad, solo es como ir a la notaría, pedir el modelo, que ellos ya lo tienen, y ahí se completa y lo único que dice es como yo, mayor de edad, estoy a cargo de este menor de edad. No es necesario para hacer esa declaración que el papá o la mamá tengan una visa o estén regular ni nada de eso. ¿Y cómo se realiza la solicitud? Como para entrar ya a lo más práctico, estas solicitudes, igual que todas las solicitudes de visa hoy en día, se realizan de manera online. ¿Ya? ¿En qué página? La página que está acá, trámitesextranjería.gov.cl. El niño o la niña deben tener una cuenta creada a su nombre y un correo electrónico asociado. ¿Ya? Ahí hay otro error frecuente. A veces los papás creen que porque son menores de edad, las visas se hacen a nombre de los padres, y eso es una mentira. ¿Ya? Las visas se hacen a nombre del niño porque es una visa para niños, por lo tanto el titular es el menor de edad. ¿Ya? Deben tener un correo electrónico propio y una sesión creada en la página del Servicio de Migraciones. Y otra cosa que es muy importante, que es una pregunta muy frecuente, es que este beneficio, al igual que todos los beneficios otorgados para niños, niñas y adolescentes, no son extensibles a la familia. ¿Qué significa eso? Que dentro de la solicitud no se puede poner como dependiente a la mamá o al papá, o posteriormente cuando usted ya tenga la visa, ellos poder tener un beneficio a través de esta visa. ¿Ya? Este es una visa para niños, por lo tanto, el titular de la visa es el niño o niña y el único beneficiario de ese permiso de migración es el niño o la niña. Y acá les pusimos igual una fotito que les permite como ver dónde es que se selecciona específicamente cuando yo entro a la página. Si ustedes entran o alguna vez han ingresado ya, saben que al entrar a la página salen varios cuadritos de este tipo. ¿Ya? Ustedes deben ir a este, donde dice solicitud de residencias temporales para extranjeros dentro de Chile. Ahí ustedes seleccionan iniciar sesión, porque como no tienen un RUT chileno, no tienen desde antes una clave única. Por lo tanto, tienen que iniciar sesión y entrar con la sesión que crearon. Y para finalizar, les queremos comentar que, como yo les dije, nosotros somos parte de un proyecto que tiene la Fundación que se llama Proyecto Migrap. ¿Qué es en específico Migrap? Un proyecto donde promovemos el derecho al acceso a la información. ¿Qué significa eso? Que nosotros dentro del equipo creemos que el hecho de que las personas puedan acceder a una formación de manera oportuna es también un derecho, ¿ya? Cambia la situación de las personas cuando estamos informados o cuando no. ¿Ya? A veces podemos tomar muy malas decisiones cuando no tenemos la información correcta. Y eso no es nuestra culpa, no es culpa de sus papás, no es culpa de ustedes. En el fondo es porque no pudimos tener un acceso real a una información que nos permita decidir de manera informada. Entonces nuestro proyecto tiene una aplicación a través de la cual podemos dar asesoría de manera virtual. Migrap es entonces un sistema de mensajería que conecta a voluntarios o personas del equipo con personas migrantes, ¿ya? Las personas descargan una aplicación a través del celular y un voluntario o alguien del equipo les va a contestar en tiempo real si preguntan dentro del horario de atención, ¿ya? Eso que permite recibir la atención, igual que la que ustedes podrían tener en un operativo o en una oficina, pero a través del teléfono. Eso a nosotros nos permite poder acortar las brechas de la distancia. La Fundación no tiene oficinas en todas las regiones ni en todas las comunas. Entonces, a través de la aplicación nosotros podemos llegar a esos territorios donde no hay presencia de la Fundación. Y a través de esta aplicación promovemos dos cosas. Este acceso a la información que les decía, pero también fomentamos la cultura de acogida, porque podemos ir haciendo que los voluntarios y las personas del equipo tengan un contacto directo con esas historias, con estas personas a través de este chat. Entonces eso también nos ayuda a poder ir obteniendo de primera fuente los relatos de la migración.